¿Recuerdas en tus años de estudiante qué tipo de examen te atemorizaba más? Cuando el maestro te anunciaba que en el examen iban a venir muchas preguntas, o cuando te advertía que la prueba iba a constar de una sola pregunta. Piénsale. Vaya, pues si eran muchas preguntas, híjole, iba a estar muy pesado, mucho que estudiar. Pero vaya, de menos tenía cierto margen de error. Si contestabas mal varias, bueno, no importa, de menos no repruebas si contestas bien la mayoría. Pero si el examen constaba de una sola pregunta, no sabías qué estudiar, no sabías qué es lo que iba a preguntar y tienes una sola oportunidad, solo una. Y si fallas a esa sola pregunta, ya reprobaste el examen. Así que creo que sí, es más difícil que venga una sola pregunta en el examen. Y bueno, en esta vida todo es progresivo. Conforme crecemos, todo va creciendo en grado de dificultad. Y cuando éramos niños, nos preparábamos a nuestro primer encuentro con Jesús. Ese primer encuentro que tenemos en la primera comunión. ¿Recuerdas todo lo que te tuviste que aprender para hacer la primera comunión y posteriormente la confirmación? Para acreditar ese examen, para hacer los sacramentos. Ahí sí que tenías que aprenderte tantas cosas. Los 10 mandamientos, los 5 mandamientos de la iglesia, los 5 pasos de la buena confesión, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, las oraciones básicas, Padre Nuestro, Ave María, Gloria, Credo, la Salve, el acto de contrición, y por supuesto las fórmulas básicas de nuestra fe. Y bueno, si eres de la escuela antigua, te habrá tocado tenerte que aprender las casi 70 preguntas del Catecismo del Padre Ripalda, ¿te acuerdas? Preguntas como ¿dónde está Dios? En el cielo y en la tierra y en todo lugar. Ahí sí que tenías que aprenderte muchas preguntas. Pero eso fue para prepararte tan solo a tu primer encuentro con Cristo. Y ahí bastaba que te las supieras, que dieras razón de ellas, que las tuvieras aquí en la cabeza. Pero cuando nos estemos preparando para nuestro encuentro final con Cristo, para el encuentro definitivo que habremos de tener con Él, cuando nos llame a su presencia en el ocaso de nuestras vidas, allí la pregunta será una, solo una. La misma pregunta que le hacen a Jesús en el Evangelio de hoy, solo que en esta ocasión Él nos la preguntará a nosotros. ¿Cuál es el más grande de todos los mandamientos? Bien fácil, pues amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Fácil. Sí, muy fácil, nada más que esta vez no se trataba de sabértelo, esta vez se trata de evaluar si lo cumpliste, si lo viviste. Y en esas poquitas palabras hay mucho que cumplir. ¿De verdad amaste a Dios sobre todas las cosas? Y eso se notaba en tus prioridades, en tus decisiones, en tus criterios de vida. ¿De veras le amabas con todo el corazón, de modo que el amor a Dios era el gran motor de todo lo que hacías? Era un amor que sí se sentía, pero más que sentimientos, se trataba de profundas convicciones. Le amabas con toda tu mente, es decir, elevabas hacia Él tu pensamiento y tu esfuerzo también se derivaba en conocerle cada día más, en profundizar en sus verdades, en su palabra, en su revelación, en la doctrina que nos ayudara a seguirle mejor. Le amabas con toda tu alma, es decir, tu espíritu. Lo elevabas constantemente hacia Él en la oración y buscabas la trascendencia por encima de las cosas materiales. Con todas tus fuerzas, es decir, que tus esfuerzos iban enfocados a buscar descansar en Él. ¿Qué importa lo que te canses en esta vida por causa de Dios si lo que aspiras, tu deseo más alto es llegar al cielo con Él? Porque luego viene la siguiente parte, porque lo que sigue es el mandamiento que se desprende de este y sin el cual no se cumple el mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Que bueno, en la mentalidad judía donde nace este mandamiento, el famoso Shema, bueno, pues amar al prójimo consistía en ser justos y respetar
al prójimo, es decir, a los hermanos de nuestra comunidad judía. Pero Jesús viene a ampliar y a mejorar esto. Jesús nos deja claro que el prójimo no es nada más tu amigo, tu familiar, el de tu grupo, el de tu tribu. Prójimo es el más necesitado, prójimo es el extranjero, prójimos son los pecadores. El prójimo es incluso tu enemigo, a quien también habrás de amar. Y como a ti mismo, aplicando la regla de oro, no nada más no hagas lo que no quieras que te hagan a ti, sino trata a otros como quisieras que te trataran a ti. Y Jesús lo mejora todavía más cuando, después de lavar los pies a sus discípulos y antes de morir en la cruz, les dice: ámense unos a otros, pero como yo los he amado. Yo soy la medida. Así que ese reto tenemos para cumplir ese solo mandamiento, que cumpliendo ese, podemos dar por cumplidos todos los demás. Bueno, ¿y tú te sientes preparado para presentar este examen final? ¿O será que tienes que ponerte a estudiar para que esa doctrina que ya se te olvidó o que nunca aprendiste bien, para saber qué es lo que debes de poner en práctica? Pues yo que tú me aplicaba y me ponía a estudiar, pero lo más importante, lo más decisivo, es que este mandamiento, cuando se nos pregunte solo por cómo vivimos este mandamiento, no vayamos a resultar reprobados.